Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre los contratos en general y su clasificación, ¿no? Para comenzar, tenemos que saber qué es un contrato y según el Código Civil, que está regulado por el artículo 450, si no me equivoco, el contrato es cuando dos o más personas se ponen de acuerdo para constituir, modificar o extinguir entre sí lo que es una relación jurídica. Para estos contratos existen ciertos requisitos, como ser la pluralidad de partes. Ese tipo de contratos es cuando se deben concurrir personas distintas que son capaces de emitir lo que es una declaración de voluntad que cuando resultan coincidentes pasan a formar la declaración de voluntad común. Y bueno, la declaración de voluntad común es cuando se da una composición voluntaria de intereses en la que dos o más partes con intereses contrapuestos se ponen de acuerdo para reglar sus derechos, se podría decir. Un ejemplo sería dos partes con intereses encontrados, una quiere vender y la otra quiere comprar, y se ponen de acuerdo sobre una compra y venta. Por último, la regla de derecho entre las partes. Las personas deben ser entes capaces de emitir lo que es una declaración de voluntad con el objeto de reglar o regular sus derechos, ¿no? También existen requisitos para la formación del contrato y esto está regido regulado por el artículo 452 del Código Civil, en el cual nos menciona que los requisitos son consentimiento de las partes, el objeto, la causa, la forma. Bueno, ahora nos vamos con el consentimiento y sus tipos de consentimiento, ¿no? Bueno, en sí, el consentimiento es la manifestación de voluntad de las partes para celebrar el contrato. Sin embargo, para que un contrato sea conformado, no basta una simple declaración, se podría decir. Es necesario que las partes coincidan en querer lo mismo y estar de acuerdo con todos los extremos contenidos en el contrato. El consentimiento puede ser expreso o tácito, según el artículo 453 del Código Civil. Es expreso si se manifiesta verbalmente o por escrito y es tácito si se resulta presumible por ciertos hechos y actos de la persona. El objeto del contrato. Otro punto que debemos ver. El objeto de los contratos se podría decir que es el fin que persiguen las partes, o sea, es decir, la materia sobresaliente que recae en el acto jurídico de los sujetos que suscriben el mismo. Ese fin tiene que ser determinado y posible y por supuesto lícito. Debe ser lícito. Esto quiere decir que debe estar enmarcado dentro de la ley. El objeto del contrato no puede ser ilícito y es ilícito cuando es ilegal o contrario a las normas imperativas, es prohibido o contrario al orden público, es inmoral o contrario a las buenas conductas y esto está regulado por el artículo 485 y 86 del Código Civil. Bueno, ahora nos vamos con el artículo 489 del Código Civil, la causa en los contratos. La causa se podría decir que es un elemento esencial para la formación del contrato, o sea, que se le debe reconocer como la razón determinada, intrínseca en sí, de la obligación asumida por el contratario. Es, por tanto, se podría decir subjetiva y concreta, porque es el móvil que impulsa a las partes a contraer este contrato. Artículo 491 del Código Civil. La forma en los contratos. Se podría decir que la forma es un elemento estructural del contrato, ya que la forma está relacionada con la observancia de ciertas normas establecidas en el ordenamiento jurídico, ¿no? En cuanto al modo en que las partes deben exteriorizar esa voluntad, como por ejemplo el contrato de anticresis, que necesariamente debe ser realizada mediante escritura pública para que tenga validez. Asimismo, las partes pueden acordar una forma específica para dar validez a su contrato. Nos vamos al artículo 454 del Código Civil, al principio de libertad contractual y sus limitaciones, ¿no? Bueno, este principio mayormente se refiere a que las partes pueden determinar libremente lo que es el contenido de su contrato y también pueden acordar contratos diferentes a los comprendidos por la ley. El contrato ilícito, regulado por el artículo 489, si no me equivoco, es un contrato, este contrato es considerado ilícito cuando va contrario al orden público o a las buenas costumbres o cuando el contrato es un medio para eludir lo que es la aplicación de una norma imperativa.
eh, que nos dice que deben ser realizados por documento público, ¿no? Pues existen algunos contratos que para tener validez deben realizarse por documentos públicos, o sea, con la intervención de un notario de fe pública y estos contratos podrían ser el contrato de donación, excepto en la donación manual, el contrato de hipoteca voluntaria, la anticresis, la subrogación y demás. Continuando, les voy a mencionar las características y objetivos del contrato. El contrato mercantil es el acuerdo de dos o más voluntades para crear o transferir derechos y obligaciones de naturaleza mercantil en la actividad de producción o distribución o circulación de bienes y es donde las partes están realizando un acto de comercio. En la calificación de los contratos se clasifican según sus funciones. Es la siguiente, digamos, son las bilaterales, las unilaterales, onerosas y gratuitas, conmutativas y aleatorias, contratos reales, principales y accesorios. También hay los consensuales, formales y solemnes, si no me equivoco. Contratos unilaterales y bilaterales es todo contrato, es una convención, o sea, es decir, un acto jurídico bilateral que requiere para su formación del consentimiento de dos o más partes, ¿no? El contrato es unilateral o bilateral según que imponga obligaciones solo a una de las partes o a ambas. El contrato gratuito y contratos onerosos. Se podría decir que estos contratos onerosos es en el que estipulan provechos y gravámenes recíprocos, como por ejemplo el contrato de arrendamiento en el que el arrendador concede el uso y goce de su casa y de su cosa y el arrendatario se obliga a pagar el precio llamado renta, ¿no? El contrato es gratuito cuando el provecho es solamente para una de las partes. Un ejemplo claro sería el contrato de donación, que es pura y simple. Bueno, ahora nos vamos con los contratos preparatorios y definitivos. Son aquellos contratos que mediante el cual se plasma en definitiva la relación jurídica requerida por las partes. Los contratos principales y accesorios son contratos principales, son los autónomos que se bastan de sí mismos y accesorios los que presuponen otra obligación. Ahora nos vamos con los tipos de contratos. Primero tenemos el contrato de compra y venta. Este contrato es una de las instituciones básicas del derecho contractual. El contrato de compra y venta se da cuando uno de los contratantes se obliga a entregar una cosa determinada y el otro a pagar por ella, un precio cierto en dinero o signo en lo que lo representa. Es un contrato consensual, es decir, que se perfecciona por el consentimiento. Ahora otro contrato, la hipoteca. Una hipoteca es un contrato mediante el cual un deudor deja como garantía un bien, generalmente es un bien inmueble, a quien se le hace un préstamo, el acreedor. De esta forma, si el deudor no paga la deuda, el acreedor tendrá derecho a solicitar la venta del bien para así poder cobrar lo que le deben. Otro tipo de contrato es el de depósito. El de depósito es un contrato por el cual el depositario se obliga hacia el depositante a recibir una cosa, mueble o inmueble, que aquel le confía, ¿no? Y a guardarla para restituirla cuando se la pida de vuelta el depositante. El contrato de prenda. El contrato de prenda permite que el deudor haga entrega de un bien mueble al acreedor con la intención de obtener una garantía de pago de un crédito previamente autorizado, de tal manera que se se le otorga la posesión prendada y con ello la facultad de retener la cosa de ser necesario, ¿no? Y en su caso pagarse con el producto de dicha realización si el deudor no cumple la obligación garantizada. Por último, el contrato de fianza. La fianza es un contrato en virtud del cual una persona llamada fiador se compromete con el acreedor a pagar por un deudor en caso de que éste no lo haga. Bueno, el establecimiento mercantil.
Su caracterización, el artículo 11 del Código Mercantil, los bienes mercantiles se dice que son las empresas mercantiles o los establecimientos de comercio. La presunción legal, el artículo 20, nos hace mención de que una persona ejerce el comercio cuando tenga establecimiento, o sea, un local de comercio abierto al público. Los actos y contratos sujetos a inscripción, el artículo 29. Nos dice que debe inscribirse en el registro de comercio la apertura del establecimiento de comercio y artículo 448. Nos hace mención el concepto de empresa y establecimiento, el cual este artículo nos dice que una empresa mercantil es la que es organizada de elementos materiales e inmateriales para la producción e intercambio de bienes o servicios. Y una empresa podrá realizar su actividad a través de uno o más establecimientos de comercio, ¿no? Se entiende por establecimiento, nos dice el conjunto de bienes organizados por el empresario para realizar los fines de esta empresa. Ahora nos vamos con la contabilidad. Artículo 36. Obligaciones de llevar la contabilidad. Bueno, nos dice que todo comerciante está en la obligación de llevar una contabilidad adecuada a la naturaleza. O sea que esto es importante, ya que esta organización de la empresa es sobre una base de un informe que permita demostrar lo que es la situación de sus negocios y una justificación clara de todos y cada uno de sus actos. Artículo 39. Las personas que están autorizadas de llevar esta contabilidad son llevadas por los contadores legítimamente habilitados, ¿no? A quienes se les aplicará las normas reglamentarias sobre las responsabilidades, régimen de actuación, remuneración, etcétera. Por último, artículo 41, idioma y moneda. Bueno, los asientos contables deben ser efectuados obligadamente en idioma castellano nos dice, expresando sus valores de moneda nacional. Sin embargo, para fines de orden interno, puede usarse un idioma distinto al castellano y expresar sus valores en moneda extranjera. Bueno, eso es todo en relación a este tema. Espero haya sido de su comprensión, hayan podido entender. Muchas gracias.